Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles, versículo también 26. Estamos en esta presentación de Porcio Festo al rey Agripa II y a Berenice, que es la hermana del rey Agripa, que habían visitado en ese momento Cesarea Marítima. Festo le presenta el caso de Pablo, escribita ahora acata al emperador, porque Pablo había apelado, dice al emperador. Pablo respondió: estoy ante el tribunal del César y es aquí donde debo ser juzgado. Ninguna injusticia he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. Si soy un malhechor y he hecho algo que sea digno de muerte, no rehúso morir. Pero si no es verdad nada de lo que estos me acusan, entonces nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces se dan cuenta, como habíamos presentado, a Porcio Festo se le presenta de cierta manera, decíamos en el versículo también 25, yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte, pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Aquí hay un poco doble agua ya es ahí, ¿verdad? Él medio se quiere liberar con su diplomacia, porque quiere congraciarse con los judíos. Había intentado y buscado incluso llevarle a Pablo a Jerusalén para congraciarse con los judíos y ahí juzgarlo. Pablo le dice: no, yo estoy aquí, es este el lugar donde yo tengo que ser juzgado ante este tribunal. Mándese a Jataúbe, no tiene nada que ver. Y además, también Porcio Festo entendió, dice, solo tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo decía que estaba vivo. Pero hay problema con nada. Y eso no tiene nada que ver, que crea que Jesús viva otra vez, que haya resucitado, pero hay problemas fuera. Es una cuestión religiosa, no es cuestión para que las leyes romanas le condenen y que muera este tal ciudadano Pablo. Y además dice que es ciudadano romano. Bueno, y así, ya sabemos bastante sobre esto y por lo tanto, aquí en este versículo 26 se nos muestra la importancia de la información precisa y fiable, especialmente en tiempos de incertidumbre y confusión. Por eso es que el versículo 26 dice así: no tengo definido lo que escribiré a mi Señor, es decir, al Augusto. Por eso lo he traído ante ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, para saber después de interrogarlo
que escribir. Es interesante, es bastante diplomático, ¿verdad? O sea, él no se quiere jugar solo, porque el Augusto también le podría haber dicho, ese me llaman, que es una cuestión religiosa, es un tal Jesús ya muerto que Pablo decía que está vivo. ¿Y cuál es el problema? Me está estorbando aquí por un fantasma que aparece por ahí, por un tal Jesús que resucitó. No. Entonces él también está procurando aquí, ¿verdad? En este versículo 26 nos dice la importancia de una información precisa y fiable. ¿Cómo voy a escribirle? ¿Qué le voy a escribir al Augusto? Y sobre todo en este momento de incertidumbre, en este momento de confusión. Esta información que tenemos aquí, que Lucas nos está pasando, presentándole a Festo de esta manera, nos recuerda también la importancia de contar con líderes justos y responsables que estén comprometidos con la búsqueda de la verdad y de la justicia. Esto es lo que nosotros podemos subrayar de este versículo 26. Por una parte hay confusión, o por otra parte hay también buscar el equilibrio, no es fácil, porque estos judíos, ya dijimos ya varias veces, leche hervida, que no les interesa, cuando a ellos no les gusta algo, se le ponen, se le hacen estilo una revolución. Ellos tienen la orden del Imperio Romano, que es la Pax Romana, ¿verdad? La Pax, es decir, aquí o ponemos orden o no pasa nada, ¿entiendes? Hay que poner las cosas como tienen que ser, ¿verdad? La Pax Romana. Entonces vean Baretebe, o con la espada o con lo que fuese, ¿verdad? Y bueno, así es que él también, por otra parte, procura mostrarse como un líder justo, porque no es que ya quiere ir directamente contra Pablo, porque puede ser también otro gran error, ¿verdad? Otro gran error de su parte. La ley romana que dice, bueno, hay que escuchar, y más todavía a un ciudadano romano, como es Pablo. Y entonces tiene que ser justo y tiene que ser responsable también ante el juicio que dará, el veredicto que dará sobre Pablo. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe en Nuevo Testamento. Que
despierte, que los ojos de mi espíritu con tu luz me descubran que estás dentro de mí. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor que abro la puerta, sé que vives, eres tan real. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor que abro la puerta, gracias por querer ser mi amigo, quédate. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor que abro la puerta, gracias por querer ser mi amigo, estás aquí. Cada día, cada instante, como mendigo llamas a mi puerta, me suplicas que reconozca las señales de tu Hoy despierto a tu presencia. Hoy despierto a tu presencia. Ven Señor que abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Quédate. Hoy despierto a tu presencia. Ven Señor que abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Estás aquí. Este martes 11 de febrero, desde las 10 de la mañana, Ñandeyarañe ETV transmitirá vivo y en directo la inauguración de la librería Paulinas en San Lorenzo, ubicada en Saturio Ríos y Cerro Corá. Esta librería católica ofrecerá una amplia variedad de libros espirituales, materiales litúrgicos, Biblias y recursos para la formación cristiana. La bendición especial estará a cargo del obispo de San Lorenzo, Monseñor Joaquín Robledo. Les invitamos a ser parte de este momento especial que busca iluminar la vida de las familias con la palabra de Dios. No se lo pierdan. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Según
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos aquí con la presentación siempre de Festo, que invita al rey Agripa a escuchar un poco, porque él tiene que dar un veredicto. Como decíamos, como enseñanza también es el hecho de procurar ser justo y ser responsable ante los juicios que uno va dando de las personas. Hay siempre posiciones diversas, pero recordemos que muchas veces dentro de estas posiciones diversas hay también injusticias, y algunas veces hay demasiado injusticias. Y ante esta situación, Lucas nos presenta y quiere decir muy bien, atención, que siendo incluso un procurador romano, puesto aquí después de Félix, alguien que es muy diplomático, alguien que procura ponerse un poco entre las dos aguas, porque los judíos que le están exigiendo de todas partes, ella hace un gesto de congraciarse ya con ellos, lo mete a Pablo en la cárcel, o Majeremos. Después se va a Jerusalén, ahí escucha, y ahí le dicen de todo, incluso le piden, te vamos a pedir un favor, ellos, te vamos a pedir un favor. Y listo, a ver, pídame, va la bibotaña en Dumí, les dice Festo. Y ahí les dice, queremos que Pablo venga aquí para ser juzgado. Ante esa situación, y es lo que estábamos hablando, el de ser un líder justo y responsable, comprometido en la búsqueda de la verdad y también de la justicia, entonces Porcio Festo lo único que dice es, bueno, atención, Pablo, se añe con gracia más vive y hoy va a cárcel. Ya da lluvia, vamos a dejarle tranquilo ahí. Ahora, ¿viste? Busca siempre un camino, ¿verdad? Y entonces le dice, si ustedes quieren presentar sus acusaciones, yo me voy dentro de poco, vuelvo allá a Cesarea Marítima, a Peyushendía o lo que sea, Tapejove, y ahí vamos a escucharle un poco. Pues yo quiero saber, no, es que tengo que decidir nomás las cosas. Cuando está allá, y dice que al día siguiente apenas llega, ella hace esa reunión, y ahí vienen todas, oyendo a Pablo, y en ese discurso que está haciendo con Pablo, él vuelve a reabrir el caso, ¿verdad? Por eso decimos, hay, por una parte, hay también injusticias, ¿verdad? Porque en cuanto que Félix, que conocía más, parece la situación, porque su esposa Drusila, ¿se acuerdan? Drusila es la esposa de Félix. Después de algunos días, vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó sobre la fe en Cristo Jesús. Y al disertar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio venidero, Félix sintió temor y le dijo, bueno, por ahora puedes irte, cuando tenga otra oportunidad te mandaré llamar, UPB. Pero él no toma una decisión, incluso estaba esperando que llegase aquí el tribuno Lisias, o Urirean el tribuno Lisias, que venga de Jerusalén, toma un uponase. De eso no sabemos nada porque 2 años está Pablo, no sabemos si Lisias se fue, seguramente que fue, habrá escuchado algo. Por eso es que después no pena guasuyer, o llante le deja preso Sambucú, decíamos, porque le mandaba llamar, dice. Al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero, por eso lo mandaba llamar con frecuencia para conversar con él. ¿Será que Pablo entonces pagaba también por su libertad de preso Sambucúa? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Y hacía que las cosas continuasen. Pero eso también puede ser que le haya costado el puesto aquí a nuestro amigo Félix. ¿Por qué? ¿Y por qué le cambian? Después de 2 años, seguramente que los judíos no aguantaron más y le hacen cambiar. Le piden allá a Roma, como hicieron con Pilato, ¿verdad? A ver, yo pues vete donde es porque tú no eres entonces amigo del César.
Y así viene Porcio Festo. Y ahora estamos en esta situación. De nuevo Porcio Festo, que es un poco más diplomático, no quiere tomar decisiones porque se da cuenta también. Pero llega ahí porque miren lo que dice en este versículo que estamos estudiando. No tengo definido lo que escribiré a mi Señor, es decir, al Augusto. Porque a veces nada que lo pueda juzgar. Miren lo que decía el 25 que ya hemos estudiado. Dice aquí, yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Se está también lavando las manos en síntesis como lo hace Pilato. Porque oye esa cosa que no tiene nada para condenarlo porque es una cuestión propia de su religión, de este tal Jesús ya muerto, que Pablo decía que estaba vivo, resurrección, no tiene nada que ver. Pero sin embargo tampoco se decide a ponerse en contra de las autoridades judías. Y ahí le viene como anillo al dedo porque Pablo seguramente con ese tuviracú que le dice, yo estoy aquí, debo ser amigo la juzgar, entonces yo apelo al César, pues a Porcio Festo. Bueno, ¿has apelado al César? Bueno, listo, al César irás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos,
adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él.
trino se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 25. Y decíamos que en este versículo encontramos la conclusión que Festo da ante el rey Agripa II y ante Berenice. Y bueno, y todas las autoridades que fueron ahí, que querían escuchar a Pablo, que fueron invitadas. Y él dice directamente que no ha encontrado nada en las acusaciones presentadas contra Pablo que justificara la pena capital. A veces diga, tú y arriba que lleva a Mondó en la pena capital. ¿Por qué? Y porque no hay nada. No hay nada. Esas son cuestiones, decíamos nosotros, parece que es más bien cuestiones propias de su religión, de un tal Jesús ya muerto, que Pablo decía que estaba vivo. Eso decía, ¿verdad?, en el versículo 19. O sea, Festo también le cuenta muy bien a Agripa lo que él escuchó, lo que le dijeron, las acusaciones. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y después las otras acusaciones de que introduce a griegos o personas, ¿verdad?, que no tienen que entrar en el templo. Que también Pablo dice, en ningún momento yo le introduje a ninguno, le llevé a ninguno al templo, ¿verdad? Ahora, que me hayan visto con gente griega que se han convertido y que ahora eran cristianas y que tenemos nuestras raíces judías, decía Pablo, pero que estaban conmigo ahí en Jerusalén. Eso no quiere decir que yo les haya introducido al templo en ningún momento. Yo lo que hice es unirme incluso a aquellos que tenían una promesa y justificación como me habían pedido. Simplemente eso, dice, ¿verdad? Los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida, ¿verdad? Y después
Allí el tribuno tuvo miedo de enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo había encadenado. Al día siguiente, queriendo averiguar bien de qué lo acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran con los sumos sacerdotes. Bueno, esto es lo que sucede ya después de que le toman a Pablo. Pero cuando Pablo visita a Santiago y a los ancianos de Jerusalén, estamos en el capítulo 21, ahí en el versículo 26 dice: Pablo al día siguiente tomó consigo a aquellos hombres y habiéndose purificado, fue al templo para declarar el cumplimiento de los días de purificación, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero después recuerden, dice: cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos provenientes de Asia lo vieron en el templo, reunieron a toda la gente y le echaron mano. ¿Se dan cuenta? Le vieron ¿a quién? A Pablo. A Pablo, hasta ahí nomás dice. Lucas nos cuenta hasta allí, ¿verdad? Y él niega en todo momento que él no introdujo a nadie al templo. Pero cuando le están acusando, tanto ante Félix como también ante Porcio Festo, ellos dicen directamente: Pablo introduce aquí a estos griegos, a estos que da yegua se han convertido, etc. Bueno, pero incluso, atención, porque esto lo hacen porque son cristianos, ¿entienden? Porque son cristianos. En realidad, todos los que se habían convertido también al judaísmo, o sea, no tendría ningún problema en entrar en el templo. Pero como aquí estos son cristianos y ellos dicen que Pablo pisotea la ley, que deja de lado y les dice a los demás no sigan más la ley de Moisés, etc. Pero ya pues, Pablo, esto no, es mentira. Bueno, continuamos un poco porque tanto Porcio Festo se da cuenta que esto es mentira y entonces él dice: esto no hay caso, esto no justifica para que yo le dé la pena capital. Esta conclusión de Festo tenemos que saber que es una muestra de su imparcialidad y justicia. Es decir, esta persona parece que es bastante diplomática, mucho más diplomática Porcio Festo, ya que no se dejó llevar por las acusaciones infundadas de los judíos que provenían de Jerusalén. Así es que se queda un poquitito ahí, no les hace caso directamente, más bien presenta el caso y dice: bueno, por la imparcialidad, él es imparcial, pero él también quiere congraciarse, tal vez vea la y pecado y nada de Porcio Festo, pues ya enseguida lo por ponerse bien con los judíos, etcétera, etcétera, congraciarse con ellos, le había lo ya metido a Pablo. Ahora le presentan esto, se da cuenta que no merece la pena capital, y como el otro apela, es decir, Pablo apela al César, porque imposible ahí, porque ¿saben qué le dice Porcio Festo? Ya será Jerusalén, tú presentáis la acusación, que presenten ahí ante mí, y te gustaría ir a Jerusalén. No es eso, Pablo, no es eso. Porque amigo, en el fondo, seguramente que no le dice eso, ¿verdad? Pero amigo. De Yesa, o sea, Reyesa Guani, Harei Cuapona. ¿Te das cuenta de lo que estos están diciendo? Que es una cosa que no tiene sentido. No tiene sentido. Y además, yo estoy ante el tribunal donde tengo que ser juzgado. ¿Por qué tengo que ir a Jerusalén ante ellos? Aquí este es el tribunal. Vos me tenés que juzgar. Y entonces Pablo seguramente que en este discurso, como estábamos diciendo, se calienta la sangre y le dice: bueno, ya que decimos, hay apelo al César. Soy ciudadano romano y apelo al César. ¿Has apelado al César? Bueno, entonces al César irás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
El Evangelio según Mateo. En el primer video vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía y otra por gente no judía. Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí encontramos historias acerca de su creciente oposición mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos, y Él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que Él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente. Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte, y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección vemos a los 2 reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro, y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad, y naturalmente, ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan, por lo que al final determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma, y así Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino, y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante.
Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías, lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso, más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente, el último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son: yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 25, versículo 26, en que está apelando nada más y nada menos que al emperador, ¿verdad? Apela a Pablo. Y Porcio Festo aprovecha la situación. Aquí en el versículo 26 nos presenta muy bien esto, ¿verdad? Porque dice, no tengo definido lo que escribiré a mi Señor. Por eso, y él mismo lo dice, por eso lo he traído ante ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, ante el rey Agripa. El rey Agripa que estaba ahí llevando adelante, tenía toda la advenia de Roma, del emperador, y entonces está el rey Agripa ahí, colaborador evidentemente, y hace que Judea esté bajo el servicio también de Roma.
para saber, después de interrogarlo, qué escribir. ¿Qué yo voy a escribir? Dice Porcio Festo. Ni hay oyendo y cuál eso va a presentar porque es una situación que si vamos por la lógica y si vamos por la razón, tendríamos que ser bastante justos y decir, bueno, esto no vale la pena lo que estamos haciendo aquí. Estamos perdiendo tiempo. Según la ley romana, si queremos ser justos, Pablo te dejó derógame, te dejó yapoana, tenés toda la libertad. Pero por otra parte también la presión. La presión que hay muchas veces por todas partes. Porque si uno también en los tribunales, ¿verdad? En la parte de la justicia, porque somos muy débiles. Es difícil aquí, ¿verdad? Cuando uno es supuestamente juez. Porque en Degoreñemo hay más juez para decidir de acuerdo a quién te pone ahí. Ese es el famoso títire y titiretero, ¿verdad? Ese es el famoso que ya hemos dicho tantas veces. Por eso que la palabra es importante que nosotros meditemos, veamos, porque algunos pues lastimosamente tenemos mucha influencia, ¿verdad? Yo digo protestante y de secta, que pensamos y decimos, oh, la Biblia que cae más o menos del cielo, ¿verdad? Como que Dios escribió con su dedito allá en el cielo. No, estas son experiencias, por eso la definición de la Biblia como tal es la experiencia del hombre, la vivencia nuestra del hombre, de nuestra realidad. Pero, atención, toda nuestra vivencia mirada desde Dios. Y entonces, en esa definición de mirar desde Dios nuestro comportamiento, es ahí donde actúa el querer y la voluntad de Dios. Pero quiere decir que es un contexto histórico del hombre. Pego la de contexto histórico ahí. Por eso que tenemos que mirar y tenemos que entender las actitudes de los personajes. Aquí está espectacular. Podemos mirar la actitud primero de Porcio Festo, un tipo indeciso, supuestamente diplomático, pero también por otra parte que no se deja también engañar con tanta facilidad porque o sea que tiene un criterio razonable. No, yo no encuentro nada, dice. Ellos vinieron aquí sin demora, al día siguiente me senté en el tribunal, o sea que es también muy expeditivo. No, me senté en el tribunal y mandé traer al hombre. Los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba. Se ve algo de asesino, sicario, sicariato, vaya a saber, ¿verdad? No, dice, no encontré nada de lo que yo estaba pensando. Pensé que era algún crimen terrible. Solamente era una cuestión acerca de su propia religión, dice, de un tal Jesús ya muerto, que Pablo decía que vivía. Pero hay problema, Y así entonces podemos ir mirando cada una de estas actitudes. Aquí tenemos la actitud también de Porcio Festo, ¿verdad? Que viene y, bueno, se interesa, él es el rey, Agripa. Porcio le presenta a Agripa y Agripa escucha. La actitud también de Berenice, que está ahí también presente. Después mirar un poco las actitudes de estos que son acusadores, ¿verdad? Que le acusan y quieren decir algo. Bueno, concluyendo simplemente, queridos amigos, este versículo 26 nos ayuda a reconocer, ¿verdad?, la importancia de la verdad, la justicia. Principalmente, sobre todo para los que tienen luego una función en la justicia con mayor razón. La importancia de la verdad y la objetividad también de nuestras decisiones y relaciones. Con ambas, con la importante de con la oye esa case añade. Pero peanaña de ñaña mintu uana ya es sana o ya es bueno. Ahora tengo que tomar una decisión. Y por eso es que el juramento incluso casi siempre hacemos sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, porque es algo demasiado delicado. Imagínense, estamos tomando decisiones sobre la vida de las personas. Si aquí Porcio Festo decía, no, Pilato hace eso.
Pilato hace eso. No quiero aquí que me hagan ni nada, pende yurupipita y nada ante el emperador, a Oyaga Aria, Ñemosolo, Pira, Agua, da pe crea ese problema, tape yuca, pe crucifica a este tal Jesús, ¿se dan cuenta? Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.